Buenas noches. Vamos a comenzar dando la explicación de un pequeño sistema de control que les va a proporcionar siempre una herramienta para muchos proyectos que puedan tener posteriormente. Estamos hablando acá de una compuerta lógica, es una hora exclusiva de la figura 1 y le he colocado las patitas, ¿no? Las patitas 1 y 2 son las entradas, la patita 3 es la salida de esta compuerta y todo el circuito se alimenta en la pata 14 y la pata 7. De las patitas 1 y 2 he sacado dos cablecitos que para mí van a significar las entradas, que podemos decir este va a ser B y este va a ser A. Pues tengo las entradas B y A, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que esta compuerta lógica tiene esta tabla de verdad. ¿Qué dice en esta tabla de verdad? Esta tabla de verdad dice que voy a tener un 1 en la salida solamente cuando una de las entradas esté activada. O sea, cuando se active A o cuando se active B, voy a tener una salida 1. ¿Sí? Cuando ambas entradas son iguales, o sea, 0, 0, voy a tener la salida 0. Cuando tengo 1, 1, voy a tener la salida 0 también, ¿no? Entonces, tenemos aquí, este es el sistemita de control. Este es el sistema de control. Y acá vamos a tener un sistema pequeño, la figura 2 muestra un sistema pequeño de potencia para hacer funcionar un motorcito de 5 o 6 voltios. Está formado por una resistencia en la base, el transistor está como conmutador, tiene una resistencia en la base, el emisor está a tierra y del colector está saliendo el motor, que se va a conectar a 5 voltios, podría ser a 9 o a 12 voltios también. Entonces, cuando yo conecto la entrada S con la salida S de acá de la compuerta lógica y conecto tierra con tierra de la compuerta lógica, el momento en que yo tenga una de estas entradas a tierra y la otra libre, o sea, en los casos de las compuertas, cuando el cablecito no está conectado, asume que es un estado lógico 1, solo en las compuertas lógicas. Entonces, si tengo conectada esta tierra y esta está libre, estoy con esta función de la tabla de verdad, es 1 y se va a encender el LED. Si yo tengo por el otro lado que A conecto a tierra y B tengo libre, también tengo que la salida es 1, se va a encender el LED. Cuando tengo las dos conectadas a tierra, el LED está apagado, o cuando tengo las dos al aire, afuera, desconectadas, asume que es 1, 1, el LED se apaga, ¿no? Entonces, voy a conectar yo directamente, de acá de S voy a conectar acá, y tierra con tierra aquí, ¿no ve? Entonces va a hacer funcionar el motorcito. Eso vamos a ver ya en la práctica. Esta R es la misma que esta, ¿no? O sea, si yo coloco ya acá la resistencia, puedo omitir esta otra resistencia, porque es la misma. Lo único que al bajar aquí conectado, para que no se olviden que siempre tiene que haber una resistencia a la base del transistor conmutador. Bien, vamos a venir a este otro lado, donde tengo ya un sistema un poquito más complejo, en el sentido de que puede manejar mayor corriente. Acá yo tengo un motor, vamos a hacer funcionar un motor de 220 voltios de corriente alterna de 1 HP, con este mismo circuito, donde el sistema de control va a seguir siendo el de la figura 1 que hemos visto, la compuerta hora exclusiva. Está formado por la resistencia de base R, ¿cierto? Aquí, y los transistores Q1 y Q2 están en Darlington. Este transistor es más chiquitito y este transistor es de potencia, tiene su disipador de temperatura, pero están conectados del modo Darlington. ¿Para qué? Para poder dar una mayor corriente en el sistema. Luego, en el colector está conectada la bobina del relé. En este caso vamos a usar un relé que trabaja con 12 voltios en la bobina.
Entonces, del colector va al relé y a través del relé se alimenta de los 12 voltios. Luego, tenemos los contactos del relé. Uno de los contactos va directamente al motor y el otro contacto del motor directo a la línea de 220 voltios. El otro contacto del relé viene directo a la línea de 220 voltios. En el momento que se produzca un estado lógico 1 a la salida de la compuerta lógica, en ese, aquí voy a tener un estado lógico 1, ese 1 va a activar el sistema Darlington, el sistema Darlington va a activar la bobina del relé, se van a unir estos dos contactores del relé y el motor va a empezar a funcionar. Entonces tengo para un motorcito pequeño, pues el motor de grabadora, o vamos a hacer la prueba con un ventiladorcito de computadora, o cualquier motorcito que trabaje con 5, 6 o 9 voltios, no necesitan más que hacer el circuito de la figura 2. Pero si ya tengo un motor mucho más grande, como en este caso de un HP, ya necesito yo utilizar un relé entre el circuito de potencia de los transistores Q1, Q2 y el motor. Entonces vamos a pasar a hacer la demostración de funcionamiento del circuito digital de la figura 1, del sistema de la figura 2, del circuitito conmutador directo y del circuito conmutador para el relé. Bien, vamos ahora a ver la demostración de lo que hemos explicado en la parte teórica. Tengo yo ahora, primeramente acá, el circuito de la compuerta ahora exclusiva. Ya como les mostré allí, las patitas que estoy utilizando para cablear, está cableadito, aquí pueden ver ustedes. Y tengo aquí dos cablecitos largos que me presentan las entradas B y la entrada A, ¿cierto? Ahora, de la salida de la patita 3, estoy llevando un cablecito hacia la entrada del transistor conmutador, como hemos visto en la figura número 2. Ese transistor conmutador está cableado igual, lo único que aquí está con caimancitos, está cableado de tal forma que nos representa lo que hemos visto en la figura 2. Entonces, este es el circuitito de potencia que va a hacer funcionar luego un motorcito que lo tenemos acá, que es este. Entonces, vamos a ver acá, cuando yo tengo, les decía, una de las entradas, en este caso la entrada A, está en 1, se enciende el LED y se activa el motor, ¿no ven? Vuelvo a colocar este al negativo y voy a activar ahora la otra entrada, la entrada A. Activo la entrada A y el motor nuevamente comienza a funcionar. Entonces, esa es la forma de controlar. Yo puedo controlar el giro de un motor, puede ser este o puede ser de una grabadora o lo que sea, a través de un pequeño circuitito. Este mismo circuitito vamos a utilizar para lo que significa potencia, ¿no? Vamos a ver ahora con un motor, ya les dije, en el gráfico 3, un motor de un HP que funciona con 220 voltios, ¿sí? Bien, vamos a demostrar ahora el funcionamiento de la etapa de potencia para un motor de un HP de corriente alterna. Aquí fíjense, sigo teniendo el mismo circuitito de control formado por un integrado que tiene las compuertas lógicas que son hora exclusiva. Estoy utilizando una sola, está cableado respectivamente, como les mostraba en la figura 1, tiene a la salida el ledcito, tiene aquí una resistencia y está yendo directamente al sistema de potencia, que viene a ser, este es el sistema de potencia. Tiene dos transistorcitos, uno que está por atrás y este otro que es el de potencia. Obviamente yo aquí he conectado, tengo 4 transistores de potencia para poder hacer diferentes pruebas. En este caso solo estoy utilizando este transistor de potencia, el Darlington. De acá se va a ir el sistema hacia un relé
de 12 voltios, tengo también 4 relés, es para cualquier otro experimento, pero vamos a utilizar solamente este relé de 12 voltios. Tengo aquí para la conexión de corriente alterna y luego tengo el motor que es de un HP y funciona con 220 voltios de corriente alterna, ¿no? Entonces tengo el motor, tengo el relé que tiene aquí, tengo el sistema Darlington, la etapa de potencia, y tengo el sistema de control que es muy chiquitito. Entonces no se olviden, habíamos dicho que cuando yo una de las entradas la desconecto de tierra, adquiere el estado lógico 1, ¿cierto? En este caso, la entrada A voy a desconectarla. Observan que se ha encendido el LED y automáticamente ha activado el sistema Darlington de potencia, el relé y el motor está funcionando. ¿Sí? Luego vuelvo a colocar la entrada A al negativo y se para el sistema. Ahora voy a conectar, o sea, desconectar la entrada B, que va a asumir que es un estado lógico 1 y también tiene que activarse. Entonces yo agarro y coloco a 1 la entrada B, o sea, he desconectado, y nuevamente trabaja el sistema Darlington, el relé y el motor, ¿no? Van a observar el funcionamiento del motor, está funcionando, está girando su eje, que trabaja con 220 voltios. Este sistema de control está haciendo funcionar el motor, ¿no? Ahí lo pueden ver ustedes en el gráfico. Tenemos los relés, tenemos el sistema Darlington y tenemos el sistema digital, que es el que está controlando todo el funcionamiento del control de este motor. Luego coloco nuevamente este contactito al negativo y se ha apagado el motor. Se ha concluido el sistema de control. Entonces, para que vean ustedes, esto les muestro para que cuando ustedes diseñan un sistema digital como el que lo tienen acá, como este sistemita que lo tenemos acá, ese puede controlar desde circuititos pequeños, como hemos visto en la figura 2, para hacer funcionar el motorcito, un ventiladorcito, puede ser un motorcito de grabadora, etcétera, un motorcito de los autitos electrónicos que ustedes tienen, cualquiera de esas cosas. Directamente puedo controlar con este sistema, o puedo hacer funcionar, como han visto, un motor ya bastante grande. Voy a darles después de esto un pequeñito cómo se puede probar una fuente de alimentación para que puedan hacerse ustedes. Bien, para que ustedes puedan trabajar en la casa, todos tienen un cargadorcito de baterías que en muchos casos ya no se lo utilizan. Aquí en la pizarra tengo el cargador de batería y le han cortado para que queden los dos cablecitos libres. Ahora, ¿cómo saber cuál es de esos cables el positivo y cuál es el negativo? Yo voy a utilizar un LED y a ese LED le voy a entorchar una resistencita, puede ser de 1K o menos, para proteger el LED nada más. Voy a entorcharle a una de las patitas, son normalmente la patita más larga, y voy a conectar la salida de mi cargador, voy a conectar uno aquí y el otro es de otro lado. O sea, ¿qué significa eso? Que yo voy a agarrar y voy a conectar de aquí, conecto aquí y conecto acá. Si el LED se ha encendido en no se olvide, la patita más larga es el positivo del LED, la más cortita es el negativo. Si se ha encendido el LED, quiere decir que esta salida es positiva y la otra va a ser negativa. Si no se enciende el LED, lo que tienen que hacer es cambiar este cable aquí y este otro acá, entonces esta va a ser la positiva y la otra la negativa. Es la forma de poder comprobar, ¿no?, cuál es la polaridad de una fuente o un cargador de baterías. Yo les voy a mostrar acá el ledcito que voy a utilizar y la fuentecita.
Entonces, yo tengo aquí, este es un cargador de batería, ¿no? Y aquí estoy conectando un LED entochado a una resistencia. En este caso yo ya le he puesto los colores rojo, que es el positivo, y blanco el negativo, pero cuando ustedes tengan solamente van a tener dos cables negritos como los que tenemos acá. Entonces lo que hacemos es colocamos la resistencia en un extremo a uno de los polos y el otro polo al otro extremo del LED. Si el LED no se ha encendido, quiere decir que la polaridad es contraria. Si yo coloco inversamente esto así y se enciende, quiere decir que este punto es positivo y este otro punto es negativo, ¿no? Entonces es una forma que ustedes, si no tienen un multitester, pueden determinar para poder trabajar con sus circuitos digitales una fuentecita de un cargador de baterías y luego le colocan, ¿no?, dos cablecitos como en este caso, un rojo que es el positivo y un blanco o un negro que es el negativo. Eso como una ayuda para ustedes, nada más.